Todas y todos bienvenidos al inicio del ciclo de conversatorios titulado Pandemia y Razón Práctica, el cual vamos a realizar a partir de hoy, cada 2 semanas, los días martes, por el resto del año, vamos a terminar por ahí de diciembre. El objetivo de este ciclo es reflexionar desde algunas categorías de la razón práctica, básicamente, los desafíos que la pandemia nos plantea, tanto a nivel individual como colectivo. La intención es contar con una pluralidad de voces que resignifiquen las creencias y valores que subyacen al actuar, tanto individual como colectivo, en los actuales momentos. Y de esa manera pretendemos contribuir, en alguna medida por lo menos, a clarificar lo que pensamos y hacemos en lo individual y en lo colectivo. Así que los invitamos a que nos acompañen el resto del año a través de la cuenta de Facebook de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT. El conversatorio tendrá una duración aproximada de 2 horas, como ya dije, con una periodicidad quincenal, los martes de 12 a 14 horas, a partir del día de hoy. Lo siguiente que les quisiera platicar muy rápido es que cómo surge esta idea. El punto de partida fue una invitación de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de unas directrices publicadas en el mes de junio, en las cuales se invitaba a los grupos de investigación a abordar algunos de estos desafíos, ¿no?, de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. En ellas se sugería que cuerpos académicos articularan, si es que era posible, su trabajo de investigación con algunos de estos retos de la pandemia. En este marco, el cuerpo académico al que pertenecemos, varios de los organizadores, que se llama Modernidad y Humanismo, el cual está adscrito a la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Tlaxcala, se propone organizar este conversatorio para abordar, ¿no?, estos temas. Un segundo aspecto que quisiera platicarles es que el punto de partida de estos conversatorios fue aprovechar algunos de los planteamientos realizados por el doctor José Antonio Mateos Castro, líder de nuestro cuerpo académico, quien ya participaba en otro proyecto llamado Pensar la Pandemia, Philosophies with Face Mask, blog Pensar la Pandemia, por ahí lo pueden buscar en internet, donde encontrarán las colaboraciones de varios colegas del planeta. Entonces, a partir de este punto de partida, nos dimos a la tarea de invitar a colegas, amigos, a participar en alguno de estos conversatorios, ¿no?, colegas y amigos con quienes tenemos convenios, redes de colaboración en otros proyectos. Y de tal manera que los participantes son de nuestra propia universidad, de otras universidades del país. La mayoría son compañeros del área de filosofía, aunque también incluimos algunos de otras disciplinas, con la idea justamente de tener esta pluralidad de voces. Dicho lo anterior, procedo a presentar a nuestros conversadores del día de hoy. En primera instancia, damos la bienvenida al doctor Arturo Aguirre Moreno, quien es doctor en filosofía, ejerce como profesor investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro desde 2013 del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo es líder del Cuerpo Académico de Estudios Filosófico-Culturales. Centra su labor de investigación en torno a los proyectos titulados Filosofía Social con aplicaciones sobre estudios de la violencia contemporánea. Su producción científica, la cual nombra como filosofía forense, se clasifica en ciencia básica y fronteras de la ciencia, dado que esclarece conceptos de violencia masiva, conflictos sociales y delincuencia organizada en contextos contemporáneos. Entre sus publicaciones podemos mencionar Nuestro Espacio Doliente, Reiteraciones para Pensar el México Contemporáneo, de 2016, además de diversas compilaciones y artículos, entre los que podemos mencionar Estudios para la No Violencia 1, de 2015, Estudios para la No Violencia 2, de 2016, Detección de la Violencia y la Agresión en la Ciudad de Puebla, 2015-2016, publicado en 2017, y Tiempos Sombríos, publicado en Biblos en 2019. Asimismo, damos la bienvenida al maestro Ernesto Cabrera García. Él es licenciado en Filosofía y maestro en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana,
Es candidato a doctor en Humanidades por la misma institución, con una tesis sobre Leo Strauss y la crisis contemporánea de la filosofía política. Desde 2017 es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ha publicado artículos en revistas especializadas y capítulos de libros sobre realismo político y derechos humanos. A continuación, doy la bienvenida al maestro Mario Díaz Domínguez. Él es maestro en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es integrante del cuerpo académico Modernidad y Humanismo y profesor de tiempo completo con perfil PRODEP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente es estudiante del doctorado en Filosofía Contemporánea de la UAP. Sus líneas de investigación son hermenéutica, ontología y filosofía clásica. También ejerce el cargo de secretario de Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Tlaxcala. Algunas publicaciones recientes son Los quehaceres de la Universidad Contemporánea entre el humanismo y el neoliberalismo, de 2017, Consideraciones desde la razón práctica, problemas, tensiones y posibilidades, 2018, y por último, La dimensión hermenéutica de la razón en filosofía, de 2019. Para terminar, presento a la doctora María del Rocío Lucero Muñoz. Ella es docente de tiempo completo en la licenciatura en filosofía de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde uno de sus cursos es sobre filosofía de la educación. Es doctora en educación por la misma universidad. Es integrante del cuerpo académico de la licenciatura en filosofía de la UAT. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado el libro titulado Condorcet y la Ilustración, una filosofía educativa, en la editorial Colofón en el año 2017. Su último artículo se titula Las nociones de individuo e igualdad en la filosofía de Rousseau y Condorcet, en el libro Razón y Modernidad, Horizontes del Filosofar Actual, en 2019. Pues doy la bienvenida a los compañeros y para pues iniciar propiamente ya nuestro conversatorio, solo recordaré el tema que nos ocupa el día de hoy, el cual intitulamos Pandemia y alteraciones al mundo de la vida. Por supuesto, nuestro punto de partida es que el advenimiento de la pandemia y sus diversas consecuencias afectaron de diversas maneras y en distintos grados el mundo vital o el mundo de la vida, Lebenswelt, diríamos con Husserl, o estar en el mundo, diríamos con Heidegger, de todos nosotros. Este mundo vital circundante, este mundo de la vida cotidiana, el cual dábamos por sentado, por supuesto, el cual asumíamos como natural, sin mayor reflexión, se vio seriamente trastocado por la pandemia. De ahí que experimentemos un sentirnos raro, como dijera por ahí un filósofo, fuera de nuestra área de confort y seguridad previas, tanto en la vida individual, privada, como en la vida pública. De ahí que nos preguntemos cosas como las siguientes, ¿no? Para orientar un poco la charla. ¿Qué pasó con la antigua normalidad? ¿Realmente todo ha cambiado, como algunos afirman, o hay situaciones vitales que permanecen? ¿Qué es la nueva normalidad de la que tanto se habla? ¿Realmente está nueva? ¿Acaso hay continuidades, pero también hay rupturas entre ellas? Bueno, esto es como para introducir el tema. Y para dar pie a la plática, pues voy a ceder el uso de la voz a la doctora Rocío para que nos haga su primera intervención. Adelante, Rocío. Tu micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Ojalá que estos conversatorios nos ayuden a iluminarnos entre todos y a tener más claridad sobre los problemas que estamos viviendo. Ante los cuestionamientos que se plantearon de la normalidad pasada, de la nueva normalidad, empecé a plantear mi reflexión a partir de la situación concreta que me suscita. Por ejemplo, el hecho de romper este mundo de la vida o esta cotidianidad en la que nos movemos, esta organización de la vida cotidiana, romperla y quedarnos aislados en nuestra casa, nos pone, o a mí me centra en pensar la contingencia de la vida humana, la contingencia en la que estamos como flotando y que nos está acechando la muerte, por decirlo así. En esa medida, al tomar conciencia,
pues vamos a poder asumir diferentes actitudes. Quizás el miedo y el temor que paraliza, quizás el tratar de ubicarnos más ecuánimemente en el mundo, o quizás este aislamiento que ya no nos va a permitir comunicarnos con ellos. Por ejemplo, Eric Fromm decía que los hombres o los individuos en la modernidad eran como átomos, así disparados unos para los otros en un mundo, en un espacio, fragmentados individualmente, pero ahora yo digo, pues ya ni siquiera somos esos átomos que se disparan así de un lado para otro, ya somos cápsulas que decimos, y ahora cómo me relaciono con el mundo, cómo vuelvo a establecer esta cotidianidad que me da una identidad, que me dice quién soy yo para la sociedad, para los demás, para los otros. Entonces yo creo que sí, la pandemia viene a ser este acontecimiento que va a transformar nuestra vida y que tenemos que en comunidad filosófica por lo menos ver hacia dónde vamos o ver cómo hacer esta reflexión que ayude realmente a transformar esa normalidad, que nos ayude a visualizar hasta qué punto se puede hacer, cómo vamos a resistir a ella o vamos a entrar a esta normalidad de siempre violenta, agresiva y que iba hacia eliminar a la humanidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, la filosofía en tanto nos ubica en este tipo de reflexión personal, pero también social y global, contribuiría a que pensemos de mejor manera este mundo de la vida a la que hemos llegado, ¿no? Ahí dejo mi participación hasta ahí. Bien, gracias, Rocío. Efectivamente, parece que hablar de esta nueva normalidad inevitablemente nos remite a la antigua, ¿no? O a la vieja normalidad. Pero pareciera ser que tampoco es que estuviera tan bien, ¿no? Por ahí si cierras tu micro, Rocío, porque si no el sonido nos... Ándale. Pero bueno, entonces finalmente tenemos que, digamos, jugar con estos dos parámetros, digamos, un poco esta nueva normalidad, ¿no? Qué continuidades hay, qué rupturas respecto a esa anterior o esa vieja o anhelada, ¿no? Muchos anhelan, dice, cuando acabe la pandemia vamos a regresar. Pues quién sabe si regresemos, ¿no? Pero en principio hay que reflexionar qué implica esa normalidad anterior, si era realmente tan buena como pareciera, o qué pasa con esta nueva, ¿no? Bien, no sé, ahora voy a ceder el uso de la voz al doctor Arturo, que nos comparte sus reflexiones. Adelante, Arturo. Sí, muchas gracias y reconocimiento a la UAP por este trabajo tan especial, tan particular y los esfuerzos que están desarrollando, como muy pocas universidades, es decir, han tomado la vanguardia, han levantado la mano y de verdad que se les reconoce y también se agradece desde luego el espacio de apertura. Quizá comenzaría antes por hablar en lo que nuestro moderador, el conversatorio René, está enfatizando en las primeras preguntas, el asunto del mundo. El mundo, desde la fenomenología, cualquiera de sus derivaciones, se puede entender como una referencialidad, como un espacio relacional. Y frente a esto, recuerdo bastante una crítica que hace Guy Debord en algunas de sus tesis sobre la sociedad del espectáculo, en el hecho de la fuerza espectacular, que es una fuerza cultural de entretenimiento y por otro lado una fuerza política. El espectáculo funciona a través del aislamiento de los fenómenos, ¿no? Del aislamiento de los acontecimientos, como si fueran en sí mismos una esfera que no tiene relación con otros eventos de nuestra vida. Eso lo hace tan particular. Yo creo que en ese sentido habría que pensar que quizá este momento que estamos viviendo nos evidencia de una manera más tácita lo que las últimas décadas estaba orillando hacia nosotros, es decir, se vuelve una situación espectacular también, pandemia, en relación con las cifras, en relación con su carácter noticioso, informativo, con la capacidad de manipulación de la información por parte
de los gobiernos, de las empresas, de los laboratorios, de ciertas organizaciones políticas, también de ciertos individuos que gustan de desequilibrar la paz positiva entre los ciudadanos. No es gratuito que también en los primeros días de esta pandemia en México, uno de los mayores problemas era el asunto de las noticias falsas, ¿no? De las fake news, que inundó y alteró toda nuestra manera de percibir la primera fase, por llamarle de alguna manera, que fue esta fase de emergencia del virus. Entonces, cuestionar de verdad si lo que estamos viviendo es un asunto de la ruptura del mundo de la vida o si nos hemos aislado, o más bien es una forma exponencial de la forma de vida que habíamos cultivado a través de las fuerzas espectaculares a las cuales hemos cedido, ¿no? Me parece que la falta de criterios aquí es indispensable. Otra de las tesis de aquel libro de Guy Debord es que no pide crítica, no necesita criterios el evento espectacular, sino que en sí mismo pretende justificarse, ¿no? También quizás tendríamos que pensar en toda la gran cantidad de especialistas que de un día para otro eligieron en cuestión de coronavirus, que podían hablar una y otra vez sobre lo que implicaba una pandemia cuando apenas estábamos entrando en ella, ¿no? Entonces, pensar en esto en relación con el mundo, yo, Rocío, quizá pensaría también un poco que los átomos, desde las concepciones atómicas, tienen un rasgo, y es el hecho de la inclinación, porque si no, no podría haber realidad, ¿no? Entonces, los átomos, o que estén hablando desde luego de la filosofía antigua, en lo que nos ha faltado es la inclinación, ¿no? Atómica. Desde luego, el aislamiento que hemos tenido ha implicado también la devastación de los últimos remanentes en muchos de los casos. Yo fui testigo de algunas situaciones en donde la gente no ayudaba a otra por miedo al contagio, ¿no? Estoy hablando de situaciones de vecindario en donde una niña se cae, se le caen los dientes y ni siquiera podemos acercarnos a ella porque la madre entra en pánico de que alguien se le acerque y la pueda contagiar. Y entonces estas situaciones desde luego que nos están poniendo también en crisis de otras formas de vinculación y relación. Pero bueno, yo quisiera hablar rápidamente y lo tengo anotado. Eso es lo bueno frente a los ensayos que se pueden llevar a cabo sobre el término de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, quizá leo un poco esto y ya luego tengo otro mapa. El concepto compuesto nueva normalidad demostró su alcance en 3 meses de circulación global. El término por esta contingencia logró rastrearlo hacia el 22 de abril de 2020, mucho antes de mayo, cuando la prensa española empezó a hablar del comunicado de la nueva normalidad, ¿no? Hacia el 22 de abril, cuando Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, anunció, y lo cito aquí, el mundo no volverá ni puede volver a la situación anterior. Debe haber una nueva normalidad, un mundo más saludable, más seguro y mejor preparado. El discurso que da Tedros hacia una nueva normalidad revela su formulación positiva, que por lo demás quizá nos recuerde aquellos mensajes emitidos en los festivales de Miss Universo, cuando se hablaba de los niños con hambre y un mundo en paz. Lo cierto es que la nueva normalidad propuesta, recuperada por los organismos regionales y nacionales, se ha vertido en una serie de complicados protocolos que van desde el uso de mascarillas, gel y caretas, hasta condiciones precisas de lo que ha llamado el escalonamiento para el desconfinamiento de poblaciones. Como es sabido, el término New Normal proviene del léxico de la crisis del 2008, de la crisis económica de la burbuja, y de los planes de emergencia económica china. Un término que se apropió la opinión pública en su momento y también que se apropiaron los economistas, que es ingrato y que nos habla de la capacidad de hacer familiar lo anómalo, de normalizar, es más, de domesticar lo que no se puede erradicar. Sin dejar en claro qué es lo nuevo, qué es lo normal, porque no termina por entenderse qué es lo extraordinario ni lo anormal, el concepto compuesto de nueva normalidad se aloja inmediatamente en la preconcepción y nos permite suponer que sabemos de qué hablamos.
Se trata de un concepto en suma sumamente abierto y polivalente, por lo demás efectivo políticamente, que resulta riesgoso no por lo que dice, sino por el amplio horizonte bajo el cual crece la idea de salir y continuar adelante bajo la situación de crisis. Así que el mundo que conocemos podría colapsar bajo la idea de nueva normalidad. Es decir, se trataría de un mecanismo sumamente eficiente que se gesta bajo una situación considerada crítica y que se estabiliza bajo el consentimiento de la opinión pública para poder continuar críticamente desde esta situación aún en crisis, con un cierto margen de libertad de acción y condiciones de subsistencia. Un mecanismo el de la nueva normalidad que encendido en estos meses se esperaría que se apague o se detenga cuando ya todo haya pasado. De ahí la expresión aquella, como decía, cuando esto del coronavirus desaparezca, cuando esta situación haya pasado. Pero como todos los dispositivos emergentes, estos no se apagan, sino que permanecen encendidos bajo la idea de seguridad y bienestar. La nueva normalidad no es entonces sino una etapa en el amplio proceso de ajustes de las relaciones humanas, que mantiene la explotación deliberada de un cierto mercado, la expresión implícita de determinadas libertades en función de la subsistencia y el ajuste de evaluaciones sobre lo que es correcto y no. Pues ahí dejo un poco para la discusión y cedo el micrófono. Bien, gracias Arturo. Efectivamente, esta nueva situación de la pandemia nos afecta desde lo más cercano, como decías, ¿no? De estos temores, estos miedos, como decía Rocío, ese asunto parece que recordamos, ¿no? Un poco recordamos que somos mortales, ¿no? El tema de la muerte, de que, bueno, un contagio puede significar incluso un asunto mortal, ¿no? Entonces, ese asunto de alejarnos del otro, ¿no? De tener este pánico a veces irracional respecto a los otros, pues nos obliga sin duda a pensar este asunto. Bien, bueno, a continuación cedo el uso de la voz al maestro Ernesto. No sé cómo veas, por donde le quieras entrar a la reflexión de estos temas. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, René. Buenas tardes a todos. Bueno, a nosotros se nos plantearon 3 preguntas originalmente, ¿no? Una sobre la normalidad, una sobre la nueva normalidad y otra sobre las posibles continuidades o rupturas entre ellas. Esto con el propósito de tratar de comprender nuestra situación. Pero yo creo que los conceptos de normalidad y en particular de nueva normalidad no nos sirven para entender el mundo en el que estamos en este momento, ¿no? ¿Por qué no? Digamos, si por normalidad entendemos aquello que ocurre conforme una norma y por norma entendemos una regla o un principio de acción de carácter general, pues es precisamente de lo que carecemos en esta situación. ¿En qué sentido? Yo creo que en esta situación lo que tenemos son normas de carácter condicional. Ciertamente se nos dice quédese en casa, claro, se nos dice mantengan su sana distancia y usen cubrebocas. Un tipo particular de cubrebocas en particular, ¿no? En el N95. Pero todas esas normas están sujetas a condiciones. Quédese en casa si es que no tiene que salir, si es que no tiene que salir a comprar sus víveres o si es que no tiene que salir a trabajar. Mantenga la sana distancia siempre que sea posible, si es que no tiene que salir y además usar el transporte público. Use cubrebocas eficiente o efectivo, que sería el N95, si acaso tiene el dinero para comprarlo, en primer lugar, y después, si acaso puede conseguirlo. Esta clase de normas condicionales sujetas a la contingencia, sujetas a esta situación tan repentina y tan imprevista en la que estamos, me parece a mí que nos impide hablar de nueva normalidad aún. En particular porque hay gente que todavía trata de resistirse y de mantener las viejas normas, y hay otros que se resisten también digamos, asumir las nuevas normas. Yo creo que el concepto que más nos permite comprender, o que mejor nos permitiría comprender la situación en la que estamos ahora mismo, es el de crisis. Estamos en un momento de crisis, ya por ahí lo han señalado anteriormente Rocío y Arturo, me parece. Como sabemos, el concepto de crisis, si no lo sabemos, les recomiendo mucho los textos de Reinhard Koselleck, el llamado padre de la historia conceptual contemporánea. Koselleck hizo diversos estudios sobre algunos conceptos modernos desde el punto de vista histórico y en particular dedicó algunos textos al concepto
al concepto de crisis, dedicó su tesis doctoral, Crítica y Crisis, dedicó una entrada a un lexicón del lenguaje sociopolítico alemán en los años 60, 70, me parece, y posteriormente dedicó más reflexiones al propio concepto de crisis. Lo que mostró Koselleck es que ese concepto de crisis, como los grandes conceptos, por lo menos que hemos utilizado en Occidente y en particular en Occidente moderno, son conceptos que articulan y revelan experiencias sociales. Es decir, no son meras palabras que tienen significados o que se pueden definir, sino que configuran toda una especie de imaginario y además nos conducen a actuar de cierta manera en el mundo en el que vivimos. Y en particular con respecto al concepto de crisis mostró que este se remite al mundo antiguo, que el concepto de crisis tiene su raíz en el mundo griego en particular, que proviene del verbo crino, que en griego significaba separar, escoger, juzgar o decidir, y que era utilizado en particular en tres ámbitos: en el ámbito jurídico-político, en el ámbito médico y en el ámbito teológico. En el ámbito jurídico-político, crisis significaba en la antigüedad una situación decisiva para el buen orden y el buen rumbo de la comunidad política. Pero además significaba la decisión que las personas debían tomar para mantener el buen orden y conducir correctamente el rumbo, digamos, de la comunidad política. Es decir, tenía esa doble dimensión de la situación objetiva, digamos, y de la decisión personal o de la decisión subjetiva. En el ámbito médico, dice Koselleck, crisis significaba ese momento de inflexión, el momento crítico, el punto crítico de una enfermedad, ese punto en el que no se sabe si el paciente va a recuperar la salud o va a morir, ¿no? Pero al mismo tiempo significaba el juicio médico sobre la posible trayectoria de la enfermedad. Y por último, en el ámbito teológico, dice Koselleck, o muestra Koselleck además, crisis se utilizó para traducir la noción bíblica del juicio final, la noción bíblica de la justicia divina, ¿no? En la llamada Septuaginta, que era la traducción griega de la Biblia. ¿Qué es lo que muestra con eso Koselleck? El concepto de crisis era fundamental en el mundo griego en tres ámbitos distintos para tomar decisiones puntuales y concretas con alternativas dadas, porque además esa es una diferencia que ahorita espero que pueda mostrar con respecto a nuestro concepto de crisis. Como dije hace un momento, crisis no solamente significaba una situación objetiva, un punto de inflexión, un momento crítico, sino además la decisión que se tenía que tomar respecto a esa situación. Por eso, precisamente, la decisión que se tenía que tomar no tenía que imaginar soluciones para esa situación. Las alternativas que se podían elegir ya estaban dadas por la propia situación. La situación marcaba justicia o injusticia en el ámbito jurídico-político, vida o muerte en el ámbito médico y salvación o condena en el ámbito teológico, ¿no? Es lo que muestra Koselleck. Ese concepto griego, muestra también Koselleck, logró subsistir hasta la modernidad, pero logró subsistir de una manera un poco más compleja y un poco más ambigua, por toda una historia que él reconstruye, que es muy interesante. En primer lugar, muestra cómo a partir del siglo XVII el concepto de crisis se empezó a utilizar de manera metafórica para referirse a muchos más ámbitos de los que se usaba en la antigüedad. En particular, sobrevivió el concepto médico de crisis para empezar a denotar situaciones políticas, económicas, históricas, hasta psicológicas, ¿no? Se utilizaba como una especie de metáfora, dice Koselleck. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de diagnosticar una situación. ¿Qué es lo que pasa en la modernidad? Se cinden, se separan ambas dimensiones del concepto antiguo. Si en el concepto antiguo estaban, por un lado, hermanados o unidos, digamos, la situación objetiva y la decisión subjetiva o la decisión personal, en el mundo moderno se comienzan a separar, y se comienzan a separar a través de dos conceptos: el concepto de crisis para denotar la situación objetiva y el concepto de crítica
para denotar el juicio o la resolución subjetiva acerca de eso, ¿no? Acerca de esa decisión, de esa, situación objetiva. Posteriormente señala Koselleck que en el siglo XVIII se recuperó o comenzó a circular el sentido teológico de crisis, es decir, el sentido escatológico de crisis entendida como el juicio final, es decir, el momento definitivo de la humanidad en el que se decidiría o su salvación o su condena. ¿Qué sentido tuvo esto, esa, digamos, resurrección, llamémoslo para seguir en el lenguaje teológico del concepto de crisis? Que el concepto ya no solamente servía para diagnosticar una situación, sino para además pronosticar una situación, qué es lo que podría suceder en un futuro con esa situación. Ahora bien, lo que dice Koselleck es el concepto, en resumen, digamos, el concepto de crisis tiene sus raíces en el mundo griego, en su sentido teológico, médico y jurídico-político, pero logró subsistir en la modernidad solamente en su sentido médico y en su sentido teológico. Y esos conceptos, como decíamos al principio, articulan experiencias de la realidad. Yo cuando digo que el concepto de crisis es el que mejor nos permite comprender nuestra realidad, la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, lo que quiero decir es que ese concepto permite revelarnos a nosotros mismos nuestra experiencia del mundo, nuestra experiencia de las cosas. Y esta experiencia de las cosas está marcada por esos dos sentidos históricamente identificables. El sentido de crisis relacionado con una enfermedad de la que esperamos curarnos, ¿no? Ahorita hablaban, René o Arturo hablaba de que hay personas que creen que vamos a regresar o podemos regresar a la antigua normalidad. ¿Qué significa eso? Hay personas que asumen que estamos en un momento de crisis y que esperan que en algún momento recuperemos la salud que tuvimos en algún momento, ¿no? Pero también es perfectamente posible, como han llamado, que esto sea una enfermedad, digamos, que se repita cíclicamente, ¿no? Que sean ciclos, que esto pase un momento y que después se vuelva a repetir y que la volvamos a tener, o bien, por cierto, como señalaba también Rocío, que sea algo que nos conduzca a la muerte, ¿no? ¿Por qué tenemos esa imaginación? ¿Por qué tenemos esa visión de las cosas? Estamos marcados por el concepto de crisis. Y el concepto de crisis está inundado de esos sentidos históricamente identificables. Por un lado, el sentido médico, pero por otro lado, y también es interesante, el sentido teológico, que está más bien relacionado ya no con la cuestión de una enfermedad, sino más bien con un juicio que está en proceso. Estamos en un momento en el que se va a decidir la salvación o la condena de la humanidad, el fin de una época y el inicio de otra, ¿no? ¿Cuál de esos dos conceptos tenderá a tener digamos, un correlato en la realidad? Pues eso aún no lo sabemos. Lo único que podemos clarificar nosotros en el ámbito de la filosofía es la manera en la que estamos pensando esa realidad, y la manera en la que estamos pensando esa realidad está mediada por conceptos, y esos conceptos están marcados por su historia, ¿no? Esa sería mi intervención en primer lugar. Bien, gracias Ernesto. Pues efectivamente, entonces, un poco, digamos, veo ahí una coincidencia, ¿no? Como que decía también Arturo, Rocío, estas nociones, ¿no? De normalidad, nueva normalidad, vieja normalidad, o lo que sea, ¿no? Pues, digamos, son nociones que pretenden, ¿no? Permitirnos estar en el mundo, pensar ese mundo, pero también sus asegúnes, ¿no? Tienen sus orígenes, ¿no? Tienen sus genealogías, y que, como dice Ernesto, a lo mejor habría que pensar si son las mejores, ¿no? Las mejores nociones para tratar de situarnos en esta situación de la pandemia, o habría que pensar otros, ¿no? Cada de estas nociones tiene su carga, ¿no? Que habría que revisar. Bien, no sé, ahora vamos a dar la palabra al maestro Mario, ¿tú por dónde quisieras entrarle a la reflexión? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Los saludo y al mismo tiempo agradecer el espacio para reflexionar de todo aquello que acontece en lo que estamos metidos de manera intrínseca y que nos afecta de manera inmediata, y tratamos de emitir una reflexión para tratar de hacer transparente aquello que estamos viviendo, teniendo en cuenta que esta transparencia es un modo, es un matiz especulativo
el cual traigo yo aquí a la reflexión desde los modos en los que me muevo filosóficamente. Tres interrogantes son las que planteó el curso de este conversatorio. ¿Qué pasó con la normalidad? ¿Qué es la nueva normalidad? Y continuidades y rupturas de la normalidad. Ahora, a partir de aquí, lo que quiero establecer es la propuesta de una génesis, la propuesta de un suelo último. ¿A qué me refiero con ello? Pensar la normalidad exige preguntarnos qué es aquello que entendemos por normalidad. Pero la normalidad es algo que no está a la base, sino más bien un suelo último del que podemos hablar, de donde aquello que llamamos normalidad, es la idea de realidad. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero establecer aquí una identidad y diferencia entre realidad y normalidad. Identidad y diferencia con ello. Para ello, lo que planteo es que la normalidad es un modo en el que aparece la realidad. La palabra, el modo de ser normalidad, no agota la idea de realidad. ¿Por qué? Porque por normalidad, a grosso modo, en un primer momento, podemos entender, y eso lo voy a conectar con la segunda pregunta, por normalidad podemos entender aquello social. Y aquello social es aquello que está normado, aquello que está reglado, aquello que nos da ciertos mandamientos o preceptos, que es donde nos movemos, y dado que hay un orden establecido, un orden generado por esas reglas, por esas normas, que nos dan al mismo tiempo un modo de habitar, un modo de vida, le llamamos lo normal. ¿Qué es aquello normal entonces? Bueno, aquello que me da un sentido que se origina, repito, en reglas, en normas, en leyes, que me permiten vivir socialmente y que me permiten interactuar con el otro. Esta génesis de normalidad, repito, es un modo de realidad, mas no agota toda la reflexión de aquello que podemos pensar como lo real. Esto me permite a su vez pensar una idea clave y central. Dado que si por normalidad entendemos aquello que me da un sentido de vida, un modo de experienciar, un modo de relacionarme con el otro a partir de un sentido colectivo, reglado, social y normado, por supuesto que la presencia del COVID, por supuesto que el acontecimiento, entendido como aquello que nadie planea y nadie espera, vino a quebrar y vino a alterar con lo que se llamaba normalidad. Es decir, ahora yo ya no tengo estas formas regladas, normadas, sociales de convivencia pretérita. ¿Por qué? Porque ahora, como bien ustedes ya lo han señalado, aunque hay sus asegúnes, como señaló el maestro Ernesto, me piden ciertos requisitos, me piden ciertas normas con las cuales convivo. Y esto a su vez empieza a construir otro sentido. Esto a su vez empieza a levantar nuevas formas de relación con la otredad, con todo lo otro, ya sea lo político, ya sea la institución, ya sea la propia pareja, lo cercano, lo lejano, etc. Pero lo que quiero resaltar y poner de relieve aquí es lo siguiente, que aquello que se llamó normalidad, insisto, social, reglado, mandamientos, preceptos, normado, sentíamos ahí un dominio, sentíamos ahí un control. A conciencia o no a conciencia, no había espacio, no había lugar para lo abierto, para lo indeterminado,
para lo no controlado. Vivir normalmente era vivir controladamente. Vivir normalmente era vivir, decían hace un momento ustedes, ya con cierta tranquilidad. Podían pasar cosas, pero esas cosas que pasaban, esos imprevistos que ocurrían, quedaban absorbidos, quedaban subsumidos y podíamos hacerles frente con esas normas de lo que hablamos de normalidad. No obstante, la presencia y el acontecimiento de este COVID, el aparecer, vino a ponernos ahora en el ámbito de lo no controlado, en el ámbito de aquello que no puedo subsumir, en el ámbito de aquello que no puedo someter a lo que mi mundo reglado podía someter todo aquello que aparecía. La presencia de este virus, aún no controlado, aún no dominado, me pone entonces en un modo de vida de no control. Y como seres humanos, al no sentir control, lo primero que acaece en nuestra interioridad es la inquietud. Siempre hay inquietud por aquello que no puedo dominar, aquello que no puedo controlar. Siempre hay un cierto tipo de angustia por aquello que se escapa, ya sea de mi dominio técnico, ya sea de mi control a partir de un modo epistemológico o de una teoría del conocimiento. Ese deseo de objetivar como controlar, tener aquí, sé y lo digo. Pero la presencia de lo que vivimos hoy nos pone en el ámbito de lo indeterminado. Nos pone en el carácter. Y al estar ahí, ¿qué es lo que acontece? Lo decía muy bien el doctor Arturo hace un momento, todavía ni se abordaba bien el problema de esto del virus y ya queríamos tener control sobre ello. Ya queremos disertar sobre ello, ya queremos decir sobre ello. ¿Y qué es lo que pasa? Lo vemos en la contingencia del día a día, que aquello que se dice, hoy se dijo y mañana ya no se dijo, pasada mañana ya cambió otra cosa, después se planteó otra cosa, sumado a lo que decía el maestro Ernesto, te piden cubrebocas, pero ahora ya no que ya no se use, que mejor siempre sí se use. Más bien lo que yo veo ahí debajo de todo esto es el afán humano, ¿no?, de aquello que llamamos normal, el afán humano de querer controlar aquello que en este momento aún no es controlable. Pero está este impulso, y echamos a andar la ingeniería de científicos, y echamos a andar la ingeniería de médicos, de farmacéuticas, que se trabaja en conjunto. ¿Para qué? No sé si para recuperar normalidad en el sentido de reglas y preceptos anteriormente vividas, pero hay algo que sí se conserva, en volver a tener control, en volver a tener dominio de aquello que me deja en un estado de inquietud, de aquello que me deja en un estado de angustia. Diferenciando aquí angustia de miedo, apelando un poco a Wilhelm Stickel, un discípulo de Freud, ¿no? Miedo es aquello en lo cual yo tengo un referente. Sé que es aquello que me causa miedo. Tengo el referente ahí, la cosa concreta. Pero angustia, no tengo un referente. No tengo un referente y al no tenerlo, me extravía, me pierde el no saber qué es aquello que me está generando un estímulo, un estado de ánimo que no puedo tener control de él o que no puedo verlo y que no puedo someterlo de un modo u otro, ya sea técnicamente o incluso epistemológicamente hablando. Ahora, a partir de aquí, es interesante traer a la luz, lo han comentado, recurrir a esta palabra griega que es el verbo phaino, ¿no? El verbo phaino en griego significa hacer brillar, hacer lucir, dejar ver, mostrar, anunciar, explicar. Hablamos de que en el mundo hay fenómenos, ¿no? Cosas que aparecen. Y lo que hace nuestro pensamiento es tratar de explicar aquello que aparece. Por eso hablamos de una fenomenología, por eso hablamos de un fenómeno, ¿no?
tratar de explicar la presencia, hacer luz aquello que aparece ante nuestra conciencia, ante nuestro pensamiento. Entonces, a partir de aquí, cuando aparece el COVID, lo que queremos hacer es explicarlo, hacerlo transparente. Y al pensar al COVID, por eso estamos aquí reunidos para explicar este ejercicio del filosofar, y al aparecer el COVID, claro que no lo pensamos aislado, sino lo pensamos y al mismo tiempo lo pensamos en su relación con aquello que alteró, que trastornó, que nos pone a pensar y a repensar nuestros modos de relación. Y decía anteriormente, y empezamos a hablar de una nueva normalidad. Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de una nueva normalidad cuando más bien el momento singular y particular apuntan a querer volver a tener control para volver a sentirnos tranquilos en una sola dirección y en un solo sentido, en donde el carácter de lo indeterminado vuelva a quedar nuevamente cerrado, vuelva a quedar nuevamente controlado, apaciguado, y nuevamente decía Nietzsche en el libro sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral, y nuevamente mostremos nuestra superioridad antropomórfica, antropocéntrica, en el orden de la realidad, por eso quería distinguirlo de normalidad, donde pues también solo somos un matiz de esa realidad que incluso no se puede decir totalmente. Aquí meto el trabajo hermenéutico, que es lo que he ido yo realizando, ¿no? Desde la hermenéutica, el entender, tratamos de entender, tratamos, decíamos, de explicar. El entender constituye una estructura fundamental de nuestra existencia humana. El entender nos permite tratar de hacer transparente dónde estamos situados, la manera y el modo en el que estamos situados. Sobre todo, el entender desde el matiz hermenéutico es la manera de pensar la otredad y cómo tengo mi experiencia, cómo tengo un modo vivencial con ella. Para ello, la filosofía, como un quehacer que nos exige pensar de diferentes modos, de diferentes matices, hay una pluralidad del pensar, pero al mismo tiempo la unidad es pensar en sus últimas consecuencias, levantar capas hasta lo más que podamos en el esfuerzo racional humano levantar, pensar la normalidad, ¿no? Pensar su realidad, pensar sus cosas, pensar sus objetos, pensar la normalidad, como ya lo señalé anteriormente, llamamos normal aquello que tenía control. Pensar aquello en lo que nos movemos, aquello en lo que estamos socialmente. Lo que pasó entonces fue una alteración, decíamos, algo imprevisto. ¿Qué significa aquí lo imprevisto? Lo que no controlo. Lo que no controlo. Pasó una alteración de lo social. Y aquello en lo que yo me muevo social, decía anteriormente, pues es lo que llamo normal. Un salto, una alteración de mi uniformidad de vida. ¿Por qué cotidianamente, cuando la mayoría de la gente se expresa como, ya quiero volver a la realidad? Que aquí marco la distinción, ¿no? La normalidad no es la realidad. La normalidad es un modo, un solo modo en que puede expresarse la realidad. Entonces, a partir de aquí, cuando cotidianamente decimos, ya quiero volver a la normalidad, ya quiero volver a lo presencial, ya quiero volver a mi uniformidad de vida, ya quiero volver a mi calma, a aquello donde tengo control y dominio. Un carácter cerrado, un carácter controlado, un modo de vivir y de ejecutar que yo ya sé, cuando digo A, ya sé que viene B, ya sé que viene C, ya sé que viene D, etcétera. Entonces, etcétera. Lo que quiero señalar es que ahora lo que estamos viviendo es un sufrimiento. El que entiende sufre. El que entiende sufre. Ya desde el mundo griego, ya lo decía Esquilo, se aprende sufriendo.
la dialéctica hegeliana, la experiencia de la negatividad, el dolor de entender, y es entender que viene a romper aquello que yo creía saber. Entonces, encuentro un nuevo sentido, una nueva evidencia, una nueva orientación, y por eso estamos aquí reunidos para tratar de entender aquello que no podemos entender. Bien, gracias. Ya más destacaría a lo mejor un poco esta idea de que sin duda estos rasgos de este fenómeno, de este acontecimiento de la pandemia, pues es el tema de la incertidumbre, ¿no? Es el tema de lo indeterminado que decía Mario, ¿no? Ha venido, creo que, a mover de manera importante esta autocomplacencia, esta confianza en que podemos controlar la naturaleza, los virus, etcétera. Nos ha recordado que en realidad los seres humanos estamos sometidos a procesos que difícilmente vamos a poder controlar, ¿no? Pero, digamos, ha sido un recordatorio importante que nos está ahorita cuestionando esta normalidad previa.